Una verdad impactante ha sido desvelada, una que podría cambiar para siempre nuestra percepción del turismo global. Hace apenas unos meses, en 2024, la cadena pública británica BBC emitió un documental que ha resonado en todo el mundo como un trueno en una noche serena. Su título, El renacer del Mediterráneo. El programa se adentraba en la recuperación del sector turístico en los países bañados por este mar ancestral tras la larga noche de la pandemia, pero dos naciones fueron puestas bajo un microscopio implacable: España y Marruecos. El documental arrancaba con una pregunta cargada de intención: ¿cuál es, hoy por hoy, el destino más codiciado del Mediterráneo? En una era donde el flamenco, la gastronomía de vanguardia y las series españolas conquistan pantallas en todos los continentes, España se erige como un coloso cultural. Sin embargo, la imagen que el programa pintaba al principio era deliberadamente discordante, diseñada para crear una tensión narrativa que atrapara al espectador desde el primer segundo. La cámara nos transportaba a las calles de Marrakech. No a los riads de lujo que pueblan Instagram, sino a la realidad cruda de una ciudad que lucha por recuperar su alma. Los planos mostraban una plaza de Djemaa Elfna con más vendedores insistentes que turistas genuinamente fascinados, los zocos otrora vibrantes ahora salpicados de puestos con productos de imitación y un aire de desesperación comercial. Los autobuses turísticos con sus rótulos de excursión al desierto esperaban semivacíos bajo un sol inmisericorde. El equipo de reporteros visitó la Medina de Rabat, un lugar de innegable belleza histórica, pero encontraron sus plazas y callejones extrañamente silenciosos, ocupados por apenas un puñado de familias y grupos reducidos que deambulaban con aire desorientado. Una atmósfera de melancolía, de un esplendor que se resiste a volver, impregnaba el aire. Fue en este preciso momento cuando apareció en pantalla el ministro de Cultura y Turismo de Marruecos, el señor Rachid Al-Fassi. Con una confianza que rayaba en la arrogancia, declaró ante la cámara: el centro de gravedad cultural se ha desplazado. Hoy, el epicentro es Marruecos. Tanto los turistas europeos como los americanos buscan autenticidad y una visión de futuro, y eso es lo que ofrecemos. Todo, desde la experiencia cultural hasta la innovación turística, está liderado por nosotros. España, sentenció con una media sonrisa, no es más que un eco de su propia gloria pasada, un museo que se niega a admitir que sus mejores días ya han quedado atrás. En términos de influencia cultural, Marruecos ya ha superado a España. Sus palabras, pronunciadas con una convicción férrea, resonaron con el eco de un desafío lanzado a través del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, la presentadora del programa, la experimentada periodista Emily Sanders, mantuvo una calma glacial. Su rostro no delató emoción alguna. En lugar de entrar en un debate dialéctico, dejó que las imágenes hablaran por sí mismas. Inmediatamente después de la declaración del ministro, el documental encadenó una serie de entrevistas filmadas en las calles marroquíes. Un antiguo bazar, famoso por sus artesanos del cuero, ahora aparecía con la mitad de sus talleres cerrados, con frías persianas metálicas bajadas. Un anciano comerciante de alfombras, con la tristeza grabada en las arrugas de su rostro, confesaba ante la cámara: los turistas han disminuido a menos de la mitad en estos últimos años. Pero lo peor no es la cantidad, es la calidad. Los extranjeros, sobre todo los europeos que apreciaban nuestro arte, ya casi no se ven. Los grandes grupos en autobús han desaparecido por completo. Esta ciudad no ha recuperado su pulso vital. Y entonces, como un golpe de efecto magistralmente orquestado, el documental dio un giro de 180 grados. La pantalla se inundó de imágenes de España. La terminal de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas era un hervidero de gente, un río de maletas y rostros ilusionados de todas las nacionalidades. Frente al Real Alcázar de Sevilla, una larguísima cola de visitantes serpenteaba pacientemente bajo el sol andaluz, esperando para sumergirse en la historia. En las calles de Granada, los acordes de una guitarra flamenca envolvían a turistas de todo el mundo, cuyos rostros reflejaban un asombro genuino al entrar en contacto con una cultura viva y palpitante. Una turista francesa, sentada en una terraza de la Plaza Mayor de Madrid, resumía un sentimiento generalizado: no sé cómo explicarlo. Al llegar a España, sentí una paz inmediata. Las calles están limpias, la gente es amable sin ser invasiva, y se percibe un profundo respeto por su propia cultura.
La forma en que la tradición más arraigada convive en perfecta armonía con la vida moderna es, sencillamente, maravillosa. El programa, sin necesidad de una sola palabra más de la presentadora, había dibujado un contraste demoledor, no solo en cifras, sino en sensaciones, en la atmósfera misma de dos países vecinos pero, al parecer, turísticamente antagónicos. La diferencia no radicaba únicamente en el número de visitantes, se intuía algo más profundo, una divergencia en la conciencia cultural y en la manera de proyectarla al mundo. El silencio que siguió a esa secuencia fue la pregunta más elocuente que el documental podía plantear. En el plató el ministro Alfasi, visiblemente incómodo, intentó contraatacar. A lo largo del programa, había lanzado varias críticas veladas a España, pero ahora subió el tono. La política turística española es una mera imitación de nuestra estrategia a largo plazo, afirmó. La cultura marroquí está marcando el ritmo global. Los turistas europeos y americanos buscan el futuro, y el futuro está aquí, en Marruecos. La tradición española es admirable sin duda, pero es un producto del pasado. Los tiempos han cambiado. Sus palabras cayeron como una losa en el estudio, creando una tensión palpable. Pero Emily Sanders, lejos de dejarse llevar por la provocación, mantuvo su compostura. Con una serenidad casi quirúrgica se dirigió a la cámara y dijo: «Bien, dejemos que la realidad hable por sí misma. Veamos las últimas estadísticas de turismo publicadas por la OCDE». En la pantalla gigante del plató aparecieron los datos correspondientes al año 2024, una comparativa directa entre Marruecos y España. Los números no mienten. Y estos números eran brutales. Tasa de recuperación turística, España 115,6%. Marruecos 93,5%. Número de visitantes anuales, España aproximadamente 25,2 millones. Marruecos aproximadamente 11 millones. Tasa de intención de volver a visitar, España 34,6%. Marruecos 10,5%. Los datos eran inequívocos, pero la última cifra fue un auténtico misil a la línea de flotación del discurso del ministro. La abismal diferencia en la tasa de intención de retorno revelaba el grado de satisfacción y el vínculo emocional que los visitantes establecían con cada destino. En el instante en que los gráficos se mostraron, el rostro de Rashid Alfasi se transformó. Su sonrisa confiada se desvaneció, su mirada se hundió y una sombra de humillación cruzó por sus ojos. Emily Sanders, sin alzar la voz, le asestó el golpe de gracia. «¿Qué opina de estos resultados, señor ministro?» Alfasi guardó silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Bajó la vista, apretó los labios y finalmente, con una voz tensa y forzada, balbuceó una excusa: Esto no es más que una manipulación mediática. Una construcción deliberada. El flujo actual de turistas hacia España se debe principalmente a la debilidad del euro, es un factor puramente económico. No tiene nada que ver con el valor cultural real. Pero su refutación sonaba hueca, desesperada. Y el programa ya tenía preparada la respuesta. La escena cambió de nuevo, esta vez a las bulliciosas calles de Madrid. Un turista estadounidense entrevistado en la Puerta del Sol decía: «Claro que el tipo de cambio ayuda, pero no es solo eso, ni mucho menos. Vine a España atraído por la seguridad, por la limpieza de sus calles, por la educación de su gente y sobre todo, por esa atmósfera de tranquilidad que te permite disfrutar sin sentirte presionado o acosado. Durante toda mi estancia, no he tenido ni una sola experiencia desagradable». Este testimonio subrayaba una verdad fundamental: la cultura no es solo algo que se vende, es algo que se experimenta. En contraste, el documental insertó breves clips de turistas en Marruecos quejándose de la falta de autenticidad. Muchos señalaban cómo los espacios históricos se habían comercializado en exceso, perdiendo su alma, y cómo la falta de explicaciones sobre el contexto cultural e histórico dejaba una sensación de vacío. Por muy grandiosa que fuera la fachada, no lograba dejar una huella profunda en la memoria del visitante. Esa era, quizás, la cruda realidad que los números reflejaban. Para ilustrar este punto, el programa presentó el caso de una pequeña bodega familiar en La Rioja. Mostraban a una pareja de origen canadiense que, desde su llegada hasta su partida, no dejaban de expresar su emoción. El dueño de la bodega, un hombre de manos encallecidas por el trabajo en la viña,
les explicaba con una pasión desbordante el proceso de creación de su vino. Al final de la visita, la pareja, con lágrimas en los ojos, le agradecía sinceramente la experiencia. No hemos probado solo un vino, decía la mujer, hemos probado la historia de su familia. Esta escena, tan íntima y real, generó una oleada de reacciones positivas entre los espectadores, demostrando que la verdadera conexión cultural reside en la autenticidad y el trato humano. La diferencia entre el turismo de España y Marruecos no era una simple cuestión de modas o de tipos de cambio. Se revelaba ante los ojos de cualquiera como una consecuencia directa del respeto por la propia cultura y del arte de la hospitalidad. El discurso del ministro Alfasi podía representar el orgullo de una nación, pero el documental de la BBC demostraba silenciosamente que los viajeros de todo el mundo están juzgando los destinos con una mirada mucho más pura y exigente, buscando la esencia de un lugar. Pero el documental guardaba otro momento de alta tensión, uno que desataría una controversia aún mayor. Fue cuando Rashid Alfasi, en un intento de recuperar el terreno perdido, lanzó una pregunta retórica: hablan de cultura, pero ¿el vino de Rioja es verdaderamente español? Esta afirmación abrió la caja de Pandora de un debate histórico, la disputa sobre el origen de la cultura del vino en la península. La tesis del ministro era audaz: la esencia de la viticultura, las técnicas agrícolas que hicieron fértil la tierra ibérica, provienen de Al-Ándalus, traídas desde el norte de África. La uva tempranillo, el alma de sus vinos, tiene raíces ancestrales que son anteriores a la España moderna. La verdadera cuna está en el sur. Esta idea había sido repetida en ciertos círculos nacionalistas marroquíes. De hecho, ya en la década de los 80, algunos medios oficialistas habían publicado reportajes que presentaban las técnicas de irrigación árabes como la base tecnológica de la agricultura española, incluyendo la viticultura. Un artículo de la época rezaba: con una cultura milenaria de dominio del agua y la tierra, es lógico pensar que el origen de la riqueza vinícola española se encuentra en las innovaciones traídas desde Marruecos. Sin embargo, en un giro de honestidad intelectual, ese mismo artículo histórico contenía una autocrítica reveladora: pero si la cuna de la cultura del vino está aquí, entonces en nuestra vida moderna debería haber ejemplos de cómo hemos elevado esa cultura para el disfrute del mundo. Y concluía con una frase lapidaria: sin embargo, no se encuentra ni un solo ejemplo. Este análisis conectaba directamente con la opinión de Carlos Vega, un reputado escritor y crítico cultural español entrevistado en el documental. Vega lo explicaba con una claridad meridiana: esa teoría sobre el origen marroquí de la cultura del vino existió en los años 70, pero se limitaba a círculos académicos muy específicos. La inmensa mayoría de los españoles siempre ha considerado el vino, y en particular el desarrollo de las denominaciones de origen, como una innovación puramente española. Como prueba irrefutable se presentaba el hecho de que, tras la Reconquista, fueron los monasterios y, más tarde, las bodegas locales quienes perfeccionaron el cultivo y la crianza del vino, desarrollando variedades únicas y métodos como el envejecimiento en barrica de roble, que definen al Rioja actual. La cultura tradicional traída de otras partes del Mediterráneo pudo ser una base, pero fue en suelo español donde se transformó, innovó y evolucionó hasta alcanzar su identidad inconfundible. No obstante, con el paso del tiempo, a medida que la cultura de las tapas y el vino español se convertía en un fenómeno global, muchos marroquíes, especialmente en las zonas turísticas, empezaron a disfrutar de estos productos. Los hoteles de lujo en Marrakech y Tánger se enorgullecen de sus cartas de vinos españoles, y es habitual ver a familias y parejas disfrutando de una copa de Rioja. Carlos Vega analizaba este fenómeno: en el fondo, muchos marroquíes admiran y disfrutan de la cultura enológica española, pero en cuanto son conscientes de que es un desarrollo netamente español, no pueden disfrutarlo con franqueza. Sienten una especie de contradicción interna, un conflicto con su orgullo nacional. Es precisamente por eso, argumentaba Vega, que nacen estas teorías sobre el origen marroquí del vino. Cumplen una función psicológica: aliviar ese sentimiento de inferioridad cultural. Por otro lado, en España, el vino ha estado en el centro de la vida social y cultural desde tiempos inmemoriales. Desde los mosaicos romanos que representan la vendimia hasta las poesías del Siglo de Oro que lo ensalzan, pasando por la creación de bodegas que son hoy catedrales del vino, y por supuesto, su omnipresencia en la vida cotidiana a través de la cultura del tapeo. El vino, por tanto, ha sido cultivado y cuidado como un símbolo de la vida española. Así que, aunque botánicamente las vides tengan un origen mediterráneo común,
el hecho de haberlo convertido en una cultura única e integrada en el tejido social es un logro indiscutiblemente español. El vino no es solo una planta, concluía una voz en off. Es un recuerdo que permanece en el corazón de la gente, moldeado como cultura y transmitido a través de las generaciones. El programa de la BBC, al exponer estos antecedentes con una objetividad impecable, lanzaba una pregunta al aire: ¿la cultura reside en sus raíces lejanas o en cómo es amada y cultivada en el presente? Aunque el valor de la cultura vinícola española recibía un reconocimiento abrumador, el documental también expuso su lado más oscuro, los actos que pisotean su dignidad. En los últimos años, una parte de los turistas que visitan España, obsesionados con la notoriedad en redes sociales, han protagonizado repetidos actos vandálicos. En abril de 2025, un conocido influencer extranjero publicó un vídeo que provocó una indignación generalizada. En las imágenes, se le veía haciendo dominadas colgado de una cepa centenaria en un viñedo de La Rioja. Era un famoso streamer de videojuegos con millones de seguidores, incluso en España. Pero el vídeo era profundamente problemático. La valiosa y anciana vid se doblaba bajo su peso, crujiendo de forma alarmante, a punto de quebrarse, mientras las hojas caían al suelo. No solo era un acto de una insensibilidad atroz, tratando el viñedo como un gimnasio al aire libre, sino que demostraba una falta total de respeto por la cultura y la naturaleza españolas. Lo que empeoró aún más la situación fue que otro streamer, al ver el vídeo, decidió imitarlo para subirse a la ola de viralidad. Bajo el seudónimo de Panda, se grabó haciendo volteretas y más dominadas en otras cepas, y publicó el vídeo con un comentario provocador: «Gracias por hacerlo tú primero, así yo también puedo». Haciendo esto en España uno se hace famoso al instante, ¿no? El post desató una tormenta en las redes sociales, pero él respondió con un cinismo desafiante: «Basta con añadir la palabra España en el título para conseguir millones de visitas. Sería estúpido no hacerlo». El aumento de este tipo de streams vándalos se debe en parte al propio mecanismo de las plataformas de vídeo. Cuanto más extremo y provocador es el contenido, más visualizaciones y, por tanto, más ingresos publicitarios genera. Así, los actos que ignoran cualquier ética o respeto cultural se difunden como una herramienta eficaz para ganar notoriedad. Además, suelen elegir siempre los mismos países para sus fechorías: Japón, Taiwán, Singapur y España, naciones conocidas por su seguridad y por ser menos propensas a una respuesta violenta por parte de los locales. La sensación de impunidad, la creencia de que en caso de problemas, todo se saldará con una multa leve o una simple expulsión, alimenta estas conductas. Para ellos, España no es más que un escenario para generar tráfico viral y ganar dinero. Lo que probablemente nunca imaginaron es el profundo dolor que causaron a tantos españoles. El influencer que originó el problema, advertido por sus amigos de la gravedad de su acción, acabó publicando una disculpa y borrando el vídeo. Debería haber respetado la cultura de España y sus viñedos. Espero que quienes hayan visto mi comportamiento no repitan mi error, escribió. Sus palabras de arrepentimiento, aunque parecían sinceras, no pudieron detener la ola de imitadores que ya se había desatado. Una cepa de vid no es solo una planta, es el patrimonio cultural que los españoles han cultivado, amado y protegido durante generaciones. Es un símbolo de su alma. Con la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en el horizonte, que atraerá a millones de visitantes a España, hacer frente a este tipo de vandalismo se ha convertido en una prioridad nacional. De hecho, en las sedes del campeonato ya se ha empezado a reforzar la seguridad en los entornos culturales y naturales. Se están desarrollando planes integrales para proteger el patrimonio. España, aclamada mundialmente por su hospitalidad y amabilidad, está viendo cómo su carácter abierto y tolerante es explotado por unos pocos desalmados. Es evidente que se debe dar la bienvenida a aquellos turistas que vienen con respeto, con un deseo sincero de experimentar la cultura española. Pero, ¿no es necesario adoptar una postura mucho más firme contra quienes la desprecian e incluso la destruyen? La cultura debe ser protegida y legada a las generaciones futuras. Ver una vid no como un simple fondo para una foto, sino como un ser vivo que encarna una cultura, es quizás la perspectiva más necesaria en nuestros tiempos. Tras su emisión, el documental de la BBC provocó una avalancha de reacciones en todo el mundo. Las redes sociales y los medios digitales se llenaron de comentarios, la mayoría de ellos serenos pero analíticos, sobre las declaraciones del ministro Rashid Al-Fassi y la postura de Marruecos.
Un espectador británico escribió: el ministro marroquí no quiere ver los problemas de su propio país y prefiere proyectarlos como una crítica a España. Así nunca mejorarán. Creo que primero deberían analizar con calma por qué el turismo español tiene tanto éxito. El post de un canadiense, gran conocedor de la región mediterránea, también se hizo viral, sobre el origen de la cultura del vino, incluso si la teoría marroquí tuviera parte de verdad, ¿quién la ha elevado a la categoría de arte universal? Ha sido España. El origen de una planta importa mucho menos que cómo ha sido amada y cuidada. La cultura pertenece a quienes la cultivan. Estas opiniones trascendían la simple rivalidad entre dos países para profundizar en la esencia misma de lo que significa la cultura. Por supuesto, no todos los comentarios eran negativos hacia Marruecos. Marruecos tiene una cultura maravillosa, pero están demasiado atados a sus emociones políticas. Incluso aprender de su vecino, España, se ha convertido en un tabú. ¿No está eso frenando su propio crecimiento?, reflexionaba un usuario de Singapur. También surgieron numerosas comparaciones desde el punto de vista de las infraestructuras turísticas. Las grandes ciudades de Marruecos son fascinantes, pero en cuanto te alejas un poco, los conductores de autobús o taxi no hablan una palabra de inglés, lo que lo complica todo, comentaba un viajero. En las zonas rurales de España también puede que no hablen inglés, pero la red de trenes de alta velocidad y la calidad de los servicios son abrumadoramente superiores. Este tipo de críticas, basadas en experiencias reales, se multiplicaron. Respecto a la polémica del vino, muchos extranjeros ofrecieron una perspectiva externa llena de sentido común. Marruecos tiene otras culturas magníficas y únicas. No entiendo por qué se obsesionan tanto con reclamar como suya la refinada cultura del vino española. Otro comentario añadía: la cultura de las tapas, esa forma libre y creativa de disfrutar de la gastronomía y el vino, creo que eso en sí mismo es la esencia de la cultura española. Voces que destacaban como la estrecha conexión del vino con las estaciones, con la celebración de la vendimia o la llegada de los vinos jóvenes, demuestra que está profundamente arraigado en la vida y el alma de España. Por otro lado, los actos vandálicos de los influencers generaron una condena unánime. Ver al streame haciendo dominadas en una cepa de vid me ha decepcionado profundamente. Una persona que no respeta la cultura por muy famosa que sea, no tiene mi apoyo, sentenciaba un comentario. El problema no es solo individual. El mecanismo de las redes sociales, donde más clics significan más ingresos, es el verdadero culpable. Se crea un círculo vicioso en el que hacer cosas cada vez más extremas te da más visibilidad. Estos comentarios demostraban que el problema se percibía no solo como una falta de moral individual, sino como un fallo sistémico. Me entristece enormemente saber que han aparecido imitadores. Los viñedos son un tesoro de España. Me preocupa que algo así pueda ocurrir durante el Mundial, expresaba otro usuario, mostrando una empatía con la cultura española y una preocupación genuina por su futuro. Al final del programa, las palabras de la presentadora, Emily Sanders, tocaron la fibra sensible de millones de espectadores. ¿No será que, en lugar de obsesionarnos con la comparación de cifras, deberíamos centrarnos en el respeto que un lugar muestra por su propia cultura y en el valor que es capaz de dejar en el corazón de quienes lo visitan? ¿No reside ahí la verdadera fuerza del turismo? En esa frase final se contenía un mensaje poderoso. No se trata de fomentar la competencia, sino de aprender unos de otros para mejorar mutuamente. España es un lugar donde la tradición y la modernidad se fusionan de forma natural, creando una atmósfera de serenidad capaz de sanar el alma del viajero. Sin embargo, a medida que aumenta el número de visitantes, el esfuerzo por proteger su cultura y su naturaleza se vuelve más necesario que nunca. Ahora, la pregunta se dirige a nosotros, los españoles: ¿cómo vamos a proteger nuestro orgullo? No se trata de compararnos con otros y proclamar nuestra superioridad, sino de comprender el profundo significado de la cultura que nos legaron nuestros antepasados y de transmitirla con esmero a las generaciones futuras. Esa es la razón por la que el mundo ama a España, y ese es el valor que debemos seguir protegiendo en el futuro. Este documental no solo ha revelado una diferencia en el número de turistas. Ha demostrado que la forma en que se protege y se transmite una cultura es lo que crea un lugar memorable, un lugar que se queda para siempre en el corazón de la gente. Nosotros, los españoles, también debemos encontrar la manera de legar nuestra cultura,
de la que tan orgullosos estamos, al futuro, adaptada a los nuevos tiempos pero con su esencia intacta. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si este relato ha dejado alguna huella en ti, no dudes en suscribirte al canal y darle a me gusta. Y por supuesto, nos encantaría leer tus reflexiones y opiniones en la sección de comentarios.